darles formalmente la bienvenida al quinto Congreso de ALICE y la Universidad Austral en la sede de Buenos Aires de la Universidad Austral. Para nosotros es un honor que estén aquí, con lo cual formalmente esta bienvenida, aunque no hemos visto durante todo el día y nos parece raro como empezar, no sé la hora que es. Gracias. Pido perdón por la corbata. Pido perdón y estoy en comunidad con los 4 señores que vi que se pusieron corbata, con alguna dama también que creo que se puso corbata, con lo cual quiero agradecer, porque sin un equipo de trabajo que funcionó no solamente en contacto directo, sino en contacto indirecto, no se hubiera llevado a cabo todo esto. En primer lugar, a Ismael Crespo y a Alberto Mora, gracias por la paciencia y por la confianza, sobre todo por la confianza y por mucha paciencia. Han sido unos meses intensos para nosotros y bueno, logramos estar aquí con todos ustedes. A mi amigo a Mario Riorda, por ser el instigador de todo este lío que armó, tiene mucho que ver Mario. A todos ustedes, a los participantes, a los coordinadores de mesa, a los ponentes que tuvieron que pensar las ponencias, escribirlas y hacer el esfuerzo de estar aquí. A los sponsors, por supuesto, y al equipo de comunicación, al equipo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, a Ana Testa, a Guillermo Yet, al equipo de admisiones, a los alumnos de grado y posgrado que sin todos ellos no sería posible esto que está pasando. Isidoro Cheresky no me creía, yo dije que iba a hablar 10 minutos, se rió, incrédulo. Me va a tomar Francisco, me va a controlar y me va a condicionar. Quiero darles una perspectiva de la relación entre comunicación y política desde la perspectiva de un comunicador. El hecho de que un congreso de comunicación política, específicamente de campañas electorales, se haga en una facultad de comunicación, me parece que da toda la posibilidad de reflexionar un poco entre la relación entre comunicación y política, pero vista desde un comunicador. Habrá muchos comunicadores aquí, pero también hay muchos politólogos, y eso implica esta posibilidad de reflexionar en esta relación. Voy a empezar con una anécdota. Mi hijo mayor, Bautista, tiene 20 años y estudia psicología en la Escuela de Psicología de la Universidad Austral. Y yo soy un psicólogo frustrado. Yo no sé si lo llevé al chico a estudiar, creo que no. Pero hace un tiempo discutiendo sobre un psiquiatra norteamericano que a mí me interesa mucho, se llama Robert Shay Lifton. Shay Lifton trabaja sobre traumas políticos, sobre grandes traumas políticos, traumas generados por la política, y empezamos a pensar en una investigación sobre traumas políticos de la Argentina. Tenemos mucho para hacer. Empezamos con, lo único que pudimos hacer, lo que voy a contar no tiene validez científica, por supuesto, es solamente una anécdota para encuadrar el tema. Empezamos a hacer un cuestionario que tenía 3 preguntas. Decía, ¿has soñado con un político? ¿Recuerdas con quién? ¿En qué consistía el sueño? El estudio no se siguió, de todos modos hicimos varias entrevistas, muchas entrevistas, llegamos a más de 150 entrevistas, él las hacía, ¿no? Yo era el director, el diseño de la investigación le hice yo, él era el asistente de investigación, a estudiantes de psicología, de medicina, de empresariales, de comunicación y de derecho de la Universidad Austral que están en Pilar. El 88% recordaba que había soñado con un político específico. No le voy a dar los nombres para terminar bien el día, ¿no? El 9% había soñado, pero no recordaba con quién. El 3% dijo que nunca no se acordaba si había soñado o no con políticos. Me parece que, más allá de la anécdota y de esto que fue como jugar a pensar en la teoría y en la ciencia, con un hijo, que es otra cosa distinta, me plantea plantea la problemática de la experiencia política.
de lo que significa para el ciudadano, porque algo de eso debe haber, y si alguien quiere seguir la investigación, lo animo a que la siga, ¿no? Si soñar, hay gente que sueña con políticos, hay políticos que se meten en los sueños de la gente. Y eso para mí tiene mucho que ver con la comunicación, porque en realidad uno no inventa la representación de ese político, la reproduce porque la toma del espacio público, la toma de los medios, la toma de este sistema de medios en el que estamos. Con lo cual, el impacto que tiene hoy la política no solamente es sobre lo que creemos que es más objetivo, sino que tiene un impacto sobre la fantasía, tiene un impacto sobre los sueños, tiene un impacto sobre la vida interior. Es decir, creo que una campaña ideal es lograr que un asunto público se conecte con la vida interior de alguien. Cuando se logra eso, a uno lo votan o a alguien lo votan. Y la campaña es exitosa. Desde este punto de vista es que para mí para nosotros, para la Facultad de Comunicación y para la Escuela de Posgrado en Comunicación es una oportunidad que se nos abre muy importante al poder tener un congreso de este tipo y este tema en nuestra casa. Y voy a hablar de la inversión epistemológica que se da, porque si bien nosotros abrimos la casa para que vengan los politólogos, la ciencia política le abre las puertas a la comunicación para que entre en la casa de la política, que es algo que para un comunicador antiguo, yo estudié comunicación cuando nadie sabía que era comunicación, estábamos en la periferia de las ciencias sociales, no éramos bien recibidos, éramos una especie de perros callejeros, ¿no? No teníamos nombre, no teníamos bozal, no nos identificaban. La comunicación fue avanzando de la periferia al centro y esto es parte de ese camino, ¿no? De un camino que en los años 80, en los años 90, en la discusión teórica de grandes autores de la sociología y de la filosofía, Luhmann, Habermas, hicieron el esfuerzo, nos motivaron a pensar la comunicación desde otro lugar y hacer que la comunicación no solamente fuese algo instrumental, algo periférico, algo cosmético, sino que fuera algo fundamental. Y este tipo de encuentros, este tipo de esfuerzos, muestra ese camino recorrido y ese cambio en 20 o en 20 años o en más tiempo que hizo la comunicación. Desde este punto de vista de la comunicación, nosotros, yo no quería dejar de compartir qué punto de vista, qué enfoque tiene la Facultad de Comunicación y sobre todo la Escuela de Posgrado en Comunicación sobre la comunicación. ¿Qué pensamos de la comunicación? ¿Cómo nos vinculamos, no solamente con la política, sino con el mundo empresario, con el mundo de la sociedad civil en general? ¿Qué entendemos por qué tiene que hacer la comunicación? ¿Y qué es la comunicación? En primer lugar, hace un tiempo nosotros transformamos nuestros posgrados, nuestra dirección de posgrados, con una orientación académica en una escuela de posgrado, y eso quiere decir en algo que está orientado a tomar decisiones y actuar. Y en realidad eso no quiere decir que uno tenga que dejar la reflexión epistemológica, la reflexión antropológica, la reflexión teórica, la reflexión metodológica. Al contrario, nosotros entendemos que la toma de decisión práctica o concreta, que la acción concreta es más difícil, es muchísimo más complejo tomar una decisión fundamentada en un marco teórico en el que pueda definirse la visión del ser humano antropológica desde la comunicación o problemas determinados de la organización y de la toma de decisión desde un punto de vista teórico es mucho más difícil. Nosotros a esa forma de ver la comunicación le decimos la comunicación como paradigma de gestión. Algunos de los que están aquí, que son alumnos nuestros, me han escuchado y nos han escuchado hablar de esto. Entendemos la comunicación como un paradigma para gestionar. Eso quiere decir para definir problemas, para definir soluciones, pero que esté fundamentado.
No podemos seguir diferenciando la comunicación entre teoría y práctica como si no tuviesen ningún tipo de vínculo, al contrario. La segunda cuestión, o el segundo punto importante, el segundo eje para pivotear la comunicación es, para nosotros la comunicación significa participación. Y esto muchas veces todavía lo digo especialmente porque nos seguimos encontrando con quienes tienen modelos individualistas, direccionados, informacionales sobre la comunicación, que creen que tienen la ilusión de que uno individualmente comunica, que comunica a Alice, que comunica a Luciano Elizalde, que comunica a la Facultad de Comunicación. No comunicamos, nadie comunica nada si no puede participar en un proceso de comunicación, si no sigue, si no continúa en un proceso de comunicación, si no se encaja en un proceso de comunicación. Esta visión más pragmática, más pragmatista desde el punto de vista teórico, que no es nueva desde el punto de vista teórico, pero que sigue siendo muy novedosa desde el punto de vista de los modelos mentales que usamos para tomar decisiones, que toman los funcionarios, las decisiones que toman los políticos, las decisiones que toman los que tienen responsabilidades. Porque todavía entendemos la comunicación como algo que está plasmado en un diseño, donde hay un mensaje, una flechita, hay un receptor y nos quedamos con la ilusión de que llegó. No, tenemos que participar. Esto hace que en la participación, creo yo, se junta la política y la comunicación de una manera especial. Hannah Arendt decía en la última etapa de su obra que se había concentrado en el análisis de la filosofía de Kant y decía que en realidad la crítica del juicio, un libro que siempre fue enseñado y analizado como un libro como su estética, como la estética kantiana, decía Hannah Arendt, en realidad es la filosofía política de Kant. ¿Por qué? Porque se basaba en el concepto de espectador. Y el espectador, en la filosofía kantiana, es alguien que enjuicia, alguien que lo que hace es analizar algo, pero desde el punto de vista de lo común, de lo que piensan otros espectadores. Para poder comunicarnos bien tenemos que participar en ese sentido común, tenemos que participar en ese enjuiciamiento común, en ese juicio común. Y ahí viene, me parece, la conexión con lo que estamos, con el tema de este congreso, ¿no? ¿Está la política escuchando? Nuevo paradigma, una nueva época, nuevas prácticas. Para un comunicador, para un investigador en comunicación, hablar de la escucha es inmediatamente pensar en la recepción. Nosotros hacemos estudios de recepción, mejor dicho, la comunicación está embarcada en sus estudios de recepción desde hace varias décadas. Y nosotros especialmente en esta facultad hemos trabajado, hemos investigado en recepción. Entendemos lo que significa la diferencia entre el efecto de los medios y la recepción del público. Nos interesa, antes de la política y después de la política, entender el problema de la escucha y el problema de la recepción, porque tenemos que entender al otro, lo tenemos que entender en cuanto a su relevancia, porque si no, no podemos participar, ¿no? Si no, no podemos realmente comunicarnos. Comunicarnos significa participar y participar significa entender la recepción, hacer esa escucha. Sin esa escucha, difícilmente vamos a poder tener una comunicación. Vamos a poder hacer marketing, vamos a poder hacer campañas, vamos a poder hacer mensajes, vamos a poder tener textos y relatos, pero difícilmente vamos a poder realmente comunicarnos. La segunda cuestión importante del título, ¿no? La segunda cuestión importante de la bajada del título habla de una nueva época. Y yo pienso en dos autores que son importantes para la comunicación. Perdón que insista, pero mi punto de vista y mi enfoque y lo que represento viene de la comunicación. Me acuerdo de dos autores que son clásicos, para algunos serían hasta viejos, McLuhan y Jesús Martín Barbero. Uno porque fue el primero, McLuhan, porque en realidad cuando quiso hablar de esta discusión que estamos teniendo en distintos lugares de este congreso, el sistema mediático, el ambiente, los nuevos medios, qué pasa con los medios, cómo los medios y cómo los nuevos medios cambian la política, etcétera, etcétera, McLuhan para eso habló con una metáfora, habló de galaxia.
de una galaxia, habló de un sistema cerrado, de un sistema que es inconsciente. No somos muy conscientes de la galaxia, tenemos que ponernos a observarla para ser conscientes de la galaxia. Con lo cual, eso para nosotros también es algo entendido, por lo menos desde el punto de vista teórico. Luego hay que seguir avanzando hacia lo específico y lo concreto. Y la galaxia no es solamente una galaxia técnica, es una galaxia tecnopolítica, es decir, es un ambiente tecnopolítico. Lo que estamos viviendo es un cambio. Si hay un cambio en la manera de hacer la comunicación política, tiene que ver con un cambio que está diseñado, que está de alguna manera pautado por dos fuerzas, dos vectores, la técnica y la política. Y en la política, Martín Barbero nos habló de lo popular y del populismo hace mucho tiempo. Habló de las mediaciones que permiten saltar a los medios hace mucho tiempo. Digo esto para que lo recordemos en el buen sentido, no para anular lo que estamos discutiendo, sino para entender que tenemos categorías y enfoques teóricos como para procesar lo nuevo. Tal vez no sirva todo, pero sí tenemos de dónde empezar, sí tenemos de dónde agarrarnos para encarar estos nuevos problemas, y eso ya es bastante. Para finalizar, estamos bien, ¿no? Estoy cumpliendo en contra de tu pronóstico. Para finalizar, me parece que en este intento de empezar a pensar la recepción, de empezar a pensar la escucha, de ser conscientes de la hermenéutica del receptor, es decir, de entender eso, por ahí podemos lograr ver el camino que hay entre la vida interior del espíritu del ciudadano, de la mente y del alma, entre comillas, del ciudadano y los asuntos públicos, ¿no? Es decir, hacer ese camino, perdón por la filosofía y por la espiritualidad, pero en realidad finalmente lo que tenemos que hacer es buscar esa participación, y esa participación solamente la podemos encontrar y nos podemos ubicar en ese entorno de participación si entendemos al otro y si entendemos la interioridad del otro, ¿no? Muchas gracias.